Hola, aquí estamos de nuevo. Mi nombre es Lorena Gil y ahora voy a hablar un poco acerca de mi experiencia en la clase espejo, en una conferencia que fue dada por parte del licenciado William Romero acerca de las emociones y como tal, cómo nuestras emociones se reflejan con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Fue una conferencia bastante buena, bastante como fructífera, ya que de alguna manera aprendí el cómo debo empezar a manejar mis emociones. Fue una conferencia que me ayudó a ver de qué manera usamos nuestras emociones en diferentes situaciones. Y no el cómo deberíamos actuar, sino qué son las emociones, ¿sí? O sea, es la esencia de las emociones. Entonces, las emociones se dan a partir de lo que yo siento en cierta situación, en cómo me comporto en cierta situación. El licenciado daba un ejemplo muy claro, que es que tú estás en tu fila y de repente, y ya llevas mucho tiempo ahí esperando para poder montarte al autobús, y de repente llega alguien y se cuela delante tuyo y entra primero y tú no pudiste entrar. Entonces nos preguntaba él ahí, porque de hecho la conferencia fue bastante interactiva con nosotros los estudiantes, ¿qué emoción o qué genera esa situación en cada uno de nosotros? Entonces decía yo, por ejemplo, en mí generaría rabia, mal genio. Mi expresión corporal no va a ser la más bella después de eso, ya que yo soy una persona de un genio de un carácter bastante fuerte. Como hay otros ejemplos que daban otros compañeros que dicen, yo no le pongo atención y ya, o yo lo dejo pasar, o ese tipo de cosas. Entonces, eso también sirve para darme cuenta que no todas las personas reaccionamos de la misma manera. A todos nos genera una emoción y un sentimiento diferente cualquier situación. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, la muerte de algún familiar. Yo soy una persona muy afectiva y ese tipo de cosas suelen afectarme bastante. Entonces, si tú me cuentas a mí que se te murió, no sé, el gato, el perro, algún familiar, yo voy a sentir de verdad ese vacío y me voy a sentir muy mal por ti, porque ya lo he vivido y por lo que digo, soy una persona muy afectiva. Pero, como hay otras personas que son muy frías, muy parcas, y eso también es por las cosas que han vivido en su vida, eso los hace ser como son. Y si tú le cuentas algo como eso, no, es que se me murió tal persona, es que se murió fulanito, no sé qué. Hay gente que lo toma como, es algo natural, tenía que pasar. Si estaba muy enfermo, pues mejor porque se fue a descansar, ¿sí? Y la reacción de uno como una persona afectiva como lo soy yo, es como, ¿qué te pasa? No tienes sentimientos, tienes un corazón de piedra. Y no es eso, es que las emociones en todas las personas no son iguales. Y todos sentimos de maneras diferentes, de maneras distintas. Entonces estas emociones vienen ligadas a lo que es la inteligencia emocional.
que es el cómo yo manejo mis propias emociones respecto a cada situación que se presenta en mi vida. Y es verdad, hay muchas, si nosotros tuviéramos, bueno, sí tenemos la capacidad, pero no desarrollada. Entonces, si desarrolláramos en extremo la capacidad de poder cómo saber comportarnos, cómo saber asimilar las situaciones que nos rodean en nuestra vida cotidiana, seríamos personas muy distintas y demasiado inteligentes emocionalmente. Entonces, en lo personal fue una conferencia que me llenó bastante, me sirvió muchísimo para entender muchas cosas que pasan a diario en mi vida en cuanto a eso, a lo emocional, al sentimiento, a todo lo que conlleva nuestra vida. Agradezco la experiencia y muchas gracias por la conferencia. Fue algo que me ayudó para mirar cómo en qué estoy fallando y empezar a cambiar, que también va muy ligado con los hábitos que tengamos cada uno de nosotros en nuestra vida, el sobrepensar las cosas, el estrés va muy ligado con las emociones. Entonces fue algo muy gratificante. Y ya, esto sería respecto a la clase espejo en cuanto a la inteligencia emocional, las emociones personales y colectivamente. Muchas gracias.